buenas, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? Jueves 24 de octubre, 3 grandes premios faltan para conocer al campeón del mundo de MotoGP 2024. La revancha está servida en pista, aunque no lo parezca fuera de pista, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este trofeo que voy a poner aquí estos días para hablar de estos últimos 3 grandes premios en las que se decidirá el campeón. En principio, Jorge o Pecco o Jorge, aunque aún está abierto a que pase algo, ¿de acuerdo? Bienvenidos al directo. ¿Qué tal el pole para ti? Enhorabuena, increíble, tío, no sé cómo te lo haces, pero estás siempre ahí, gracias. Pedos para José Luis Castro Pinto, otro de los grandes, José Luis Castro Pinto. Hola, muy buenas para todos, un saludo, gracias. Y P3 para, atención, Gabriel Barrera Pineda. Hola, muy buenas a todos. Gabriel, bueno, el podio de hoy, enhorabuena a él, José Luis y Gabriel, bienvenidos al directo, jueves ya a punto de empezar la acción en pista en Tailandia. Bueno, pues habéis visto el título, está la cosa como muy tranquila, pero tengo que volver a decir que me encanta compartir y coincidir cosas con los pilotos y con la gente del paddock, porque Marc Márquez y Pecco Bagnaia han vuelto a decir cosas que bueno, pues que a mí me gustan, me gusta coincidir y me gusta, pues bueno, que pues que sean así, ¿no? Las cosas, porque Marc nos está ayudando a entender este MotoGP actual, en el que ya sabéis que aquí siempre hemos defendido, déjame quitar un poco el volumen, hemos defendido que, bueno, que a pesar de ser unos coñazos a veces los pilotos, ¿no? De ser unos tíos que no atraen, a pesar de eso, en pista hay lucha a muerte, o sea, no refleja lo que pasa fuera de pista a lo que pasa en pista, y eso hace a veces que no tengamos la atención suficiente, ¿no? Y sabéis que somos todos, me incluyo, ¿no? El ser humano nos gusta mucho la carnaza a veces, ¿no? El conflicto, bueno. Tú ves el vídeo, como siempre digo, de 2015 de la parrilla y parecía que Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Valentino Rossi eran, bueno, eran enemigos, pero vamos, tú ves a Pecco, a Jorge y a Márquez, porque creo que Márquez ya está, bueno, se ha acercado a esta nueva política, el nuevo Márquez 2.0, el Márquez trazador, aparte de ser trazador y todo esto, culo atrás y todo esto, aparte también es un piloto que se ha integrado en el buen rollismo. Los MotoGP Boys hacen gala de esa historial que hay de, bueno, es que ellos, yo me lo he dicho, han convivido en el paddock siempre, las familias, todo el mundo, y se puede llevar mejor o peor, como el caso de Aleix, puede que lo tenga con Pecco, cosas de estas, que parecía una riña que al final ha quedado en nada, ¿no? Y al final, pues eso, no queda en nada, ¿no? Y son gente pues que se respeta a las familias y tal, y es muy difícil encontrar enemistades tan bestias como las de antaño, ¿no? Pilotos pues que se querían, vamos, las historias de Reine y Swans, ¿no? Que se querían, se odiaban uno al otro, ¿no? Eso está dejando de pasar, y esta rueda de prensa ha sido una demostración más de eso. Bueno, aparte de eso, del buen rollo de los MotoGP Boys, que yo llamo MotoGP Boys, hasta Márquez ya lo catalogo así, aparte el control que tienen, porque, o sea, me estoy quedando parado, o sea, no es una crítica, yo podía hacer el vídeo hoy criticando a los pilotos, hostia, qué poca sangre, ¿no? O sea, qué poca ganas, qué poca ambición lo que demostráis, ¿no? Pero Márquez lo ha dicho muy bien. Esto es una cosa, y en pista no se están de nada, en pista se las dan por todos lados. Y eso es realmente lo que tenemos que entender, ¿eh? Que lo que pase fuera de pista a veces no refleja lo que pasa en pista, pero gracias a Marc, muchas cosas de las que estamos haciendo este año a nivel de información, a nivel de entendimiento de MotoGP, es también gracias a Marc, de esos discursos de Marc que están siempre sosteniendo un poco el MotoGP actual, que lo está explicando bien y lo está, bueno, pues haciendo que se entienda mejor desde fuera. Hoy a la rueda de prensa ha sido pues una balsa de aceite, cuando parece que, bueno, pues que debería ser otra cosa, ¿no? Pues tensión, a ver qué va a hacer qué va a hacer el otro traído con lo de Pecco que lo de Aleix, ¿no? Si Aleix va a ayudar a Pecco, bueno. Aquí nadie ayuda a nadie. Márquez, yo voy a ganar, a mí, déjame tranquilo, ¿vale? Que por cierto, Alex Márquez le dijo el otro día, no, le ha regalado 5 puntos unos puntos a Pecco, ¿no? Y no se lo van a agradecer. Digo, hombre, Alex, a ver, es que
es de rebote. Esto es un poco como en el cole, ¿no? No me sale un ejemplo claro, pero cuando alguien hacía algo, ¿no? Tú decías, hostia, gracias, ¿no? Por hacer esto. No, si no era para ti, ¿no? No era para ti, ¿no? Y tú te quedabas ahí cortado. Te va un corte, ¿no? Un corte, que un corte, ahora es un zasca, ¿no? Antes era un corte de mangas, ¿no? Un toma corte, ¿no? Te hacían así, ¿no? Y este gesto ya ha pasado al zasca, ¿no? El de Buenafuente, ¿no? Y es el zasca, ¿no? Pero Alex ha hecho esa comparativa, que yo creo que Márquez y Bastianini, todo el mundo va a la suya, y otra cosa es que luego te toques o algo, pero creo que, como dice Tardocci, este MotoGP reina el juego limpio, ¿de acuerdo? Reina el juego limpio y en todos los aspectos, y Ducati tiene mucha culpa de ello también, aparte de esta historial que hemos dicho de los pilotos, ¿no? Desde pequeños, en el paddock, las familias que han convivido juntos, sí puede ser alguno que no, pero en general no hay esos odios de antaño. Aparte de eso, Ducati ha hecho mucho por este buen rollismo, ¿de acuerdo? Ha hecho mucho y aquí Tardocci pues ha hecho unas explicaciones, ¿no? Sobre esto y sobre Ducati, que por cierto, Davide está hablando mucho en tono Ducati. Y yo sí que noto, el otro día con Pecco, que está un poco como diciendo, bueno, igual perdemos el título, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Está un poco más, no sé, lo noto, ya nos conocemos, David, bueno, no nos conocemos, ya me gustaría conocerte, pero ya a nivel de formaciones, de declaraciones ya nos conocemos, así que David está un poco así, con ese discurso, ¿no? Ducati, 3 Ducatis en el podio y tal, ¿no? Dice aquí, así que está un poco así, ¿no? Como en prevengan, ¿de acuerdo? Bueno, pues Ducati ha hecho mucho en eso. Y mira, me ha pasado unas fotos mi amigo Mateo, en los que son más datos, que os van a gustar, por cierto. Gracias, Mateo, italiano, antipeco, con cariño. Pero eso tiene su lado positivo, porque busca información para intentar quitarle méritos a Pecco, y a veces las encuentra, obviamente. Entonces son buenas informaciones, ¿no? Hoy me ha pasado esta, ¿no? Sobre... para añadir a este, bueno, yo creo que ya convencimiento general de que Ducati no va a hacer nada, o si pasa algo, no va a ser provocado, eso que todo el mundo decía, todos, ¿vale? Decían, bueno, casi todos, ¿vale? Que Ducati no iba a permitir, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Vale? Todo eso, ya, el otro día un saludo a Mela, o sea, Mela, me estás dejando pasmado, o sea, en serio, me estás dejando pasmado, perfecto el comentario sobre esto, rectificando, se fue a Ducati a pedirle disculpas a Gigi por esto, ¿no? Ok, diciendo pues esto, ¿no? que Ducati pues es juego limpio totalmente, y yo que me alegro. Mira, ahí esta foto que he puesto, este es el 2023, que estaba viendo vídeos sobre el Whole Shot, que ahora hablaremos del circuito, hablaremos de Michelin, hablaremos de las posibilidades de Márquez, de Pecco y de Jorge, ok, y este es el Whole Shot de Zarco. Este es Zarco el año pasado. Recordad que el año pasado Jorge Martín tenía derecho al mismo material que Pecco y que Bastianini, pero solo Jorge, ¿de acuerdo? Y esto vino, ¿os acordáis que vino dado por aquel problema con Bastianini del 22 al 23 de subir a la moto oficial, que subió Bastianini y para compensar a Jorge le pagaron más y le dieron el trato oficial a Jorge, ¿os acordáis, no? Entonces Jorge se firmó con Pramac de que tendría las mismas actualizaciones que Bastianini y que Pecco, ¿vale? Entonces, claro, no se ha comprobado que fuese así, se ha comprobado porque Jorge nunca se ha quejado de eso, pero bueno, puede ser que lo haga en silencio, cosa que nos extrañaría mucho, pero nuestro amigo Mateo nos ha pasado esta foto, que es el Whole Shot, el device, famoso device, del 23. ¿Os acordáis que Ducati dio la primera especificación de moto para Márquez y las GP23 de este año, no la última? Y la gente, oh, ¿por qué? Porque a veces, ya lo he explicado siempre, si la moto de final de 23, por ejemplo, este año han probado el chasis 25, pero no había material, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? No hay el nuevo chasis. Puede ser que ese chasis que se probó en Misano, del GP25, ya funcionase, y esta moto que lleva en las últimas carreras en el 24, ya sea una parte de la 25. Entonces, ¿qué pasa? Que los del año que viene, que lleve la 24, no llevarían ese chasis. Entonces llevarían la primera actualización del 24. Eso es lo que pasó en el 23. Eso es lo que pasó en el 23 a final de temporada, porque aquí vemos a Zarco con el device, y aquí tenemos el device de Jorge Martín, que Mateo has hecho un trabajo espectacular, y aquí vemos el device de Jorge Martín. Podría ser que el device de Jorge Martín y de Pecco el año pasado se actualizase a final de temporada, después de Misano, ¿de acuerdo?
y ya llevas en el device 24, en el 23, las GP23 de Pecco, de Martín y de Bastianini, que también llevaba el device, que baja más, si os fijáis, baja más el de Jorge que el de Zarco, ¿vale? Y eso el punto más o menos el mismo, ¿eh? O sea, que es una foto hecha con, ¿vale? Bueno, pues con precisión un poco, ¿no? Un pantallazo, ¿no? Y podría ser que el año pasado, esa GP23 de final de temporada fuese la que empezase el año 25, el año 24, perdón, este año, con el cambio aquel del motor, ¿vale? O sea, que piezas importantes de la GP24 ya se empezaron a utilizar en el final del 23, como el device, y como la aerodinámica inferior que se puso a final de 23 y se ha llevado hasta mediados del 24, que cuando se ha pasado a la nueva aerodinámica, esa aerodinámica ha pasado a las GP23, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso es un poco la explicación de por qué Ducati no ha dado la última versión de la GP23 a los pilotos, porque muchas de esas piezas las estaban usando también ellos, ¿ok? Eso es un poco de una explicación lógica, coherente, porque si no, los pilotos que firman el trato de tener mejor moto, al final digo, oye, moto para todos, no. La moto buena es la que está firmada, que es las dos rojas y una Pramac. Punto. A partir de aquí, pues ya está. Pues lo demás se tiene que aguantar, ¿vale? Pues esta foto que ha pasado Mateo me ha encantado. Y eso es el juego limpio de Ducati, básicamente. El juego limpio y nada que decir. Es que yo creo que ahora mismo no hay nadie, que siga con el discurso del tío Ducati, creo. Mira que a mí me han dado palos, ¿eh? Me han dado palos por defender a Ducati de esto hace tiempo, porque ya yo lo sabía, pero yo me ceñía a lo que veía. Y digo, bueno, tío, nos guiamos o os guiáis por el pasado, que el pasado era así. Es que os recuerdo que mi primer contacto con la información de MotoGP fue con Solomoto, esas de las cartas al lector, que yo mandé una carta al lector sobre este tema y me la publicaron. Y la carta, el titular de la carta, era Sette campeón del mundo si Honda quiere, que fue cuando Rossi se fue a Yamaha. En el equipo Repsol no había nadie, y digo, bueno, si Honda apoya a Sette, puede ser campeón del mundo, ¿no? A pesar de estar en un equipo satélite, ¿no? Entonces, yo ya sabía que antes era así. Yo ya he hecho críticas sobre eso en su día, pero ahora no tenía ningún argumento para seguir con eso. Entonces yo digo, bueno, yo no veo nada. No sé, vosotros sois muy valientes a la hora de criticar a Ducati en eso. Pues al final ha sido así, Ducati se ha ido embalantenando. También yo creo que Gigi viene de la época de Aprilia, que estaba muy criticada Aprilia por esas cosas, aunque Gigi ya dijo que en Aprilia también era un juego limpio. Ahí no voy a entrar, no tengo la información. Manolo sufrió cosas y aquí lo ha denunciado Manolo, pero yo no tengo esa información. Yo sé que Aprilia, pues bueno, tenía motos A, motos B. Bueno, si es por contrato, pues es un poco como ahora, ¿no? Que tiene la oficial o el que no la tiene. Pero este es el MotoGP actual, chicos. Juego limpio entre los protagonistas, que son Jorge, Pecco, y hoy ha estado aquí también Marc Márquez, porque yo entiendo que es el ganador de la última carrera. Y le ha preguntado por eso a Marc, ¿no? Porque, oye, que no estabas aquí. Dice, no, es que yo tengo que estar, es que ellos son los protagonistas, ellos son los que tienen que estar, y ellos son los que están jugando el título, si no pasa nada grande. Entre ellos empieza a caer los dos de golpe de todas las carreras y ganan luego Márquez o Bastianini. Bueno, Márquez, Bastianini ya veríamos, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un poco la titular de hoy y yo creo que hay que asumirlo. Es el MotoGP actual y ya está. No hay mucho más que añadir. Pero bueno, vamos con más cosas, chicos, porque vamos a hablar... Ay, espérate. Vamos a hablar de el circuito, de los neumáticos y de cositas interesantes, como siempre, antes de que empiece la primera sesión, que será mañana, que la tendremos aquí en directo, a las 10 me conectaré, a las 10 menos cuarto, ¿vale? Y bueno, por cierto, antes de acabar con este tema del buen rollismo, también quiero mandarle un saludo a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? A Alex Márquez porque me ha encantado lo que ha hecho, o sea, me ha encantado lo que ha hecho Alex Márquez, y ha sido él, no ha sido Izaskun o que le han tirado la lengua, no, ha sido Alex Márquez el que no ha hecho sangre de lo que dijo Pecco la semana pasada, que lo que dijo Pecco fue que señaló a Alex Márquez, que yo, si os acordáis, os dije, tío, no me cuadra lo de Pecco, o sea, no me cuadra. Yo, por sentido común, pensé, pues yo lo que entiendo de Pecco, lo que entiendo es que está señalando ese momento, porque a partir de ese momento es cuando se puso en modo, voy a por el título con Jorge, ¿no? Y ese contacto fue el que le jodió su estadística, ¿vale? Y Alex Márquez ha sido increíble, o sea, es que me ha encantado. O sea, Alex Márquez podía haber sido
podía haber acusado a Peco y meterse con Peco. Que va, lo ha entendido. Y un aplauso, en serio, es que, vamos, la gente que me dice, no, es que me meto con la gente que hace cosas. Cuando lo haces bien, yo no voy a criticar a Alex Márquez en mi vida. Y ahora ha sido brutal. O sea, buen rollo, Peco lo ha explicado bien, nos ha dado la razón en eso, en que, claro, a partir de ese momento, cuando a mí me hacen algo, entonces, claro, a mí me perjudica. Claro, tú imagínate que en Cheste alguien tira a Peco a Jorge y pierde el Mundial por eso. Cuando se levante, se va a quejar a ese tío. Y va a decir, oye, me has jodido el Mundial, ¿vale? Y tú lo puedes decir, no, es que te has caído más veces. No, coño, pero es que en el momento clave me has tirado tú, ¿sabes? ¿O no? Entonces, claro, luego cuando pasa el tiempo, los años, sí que es realmente piensas, bueno, es que aquel año, si no me hubiese equivocado en tantas cosas, ¿no? Que Peco lo ha dicho, es que Peco, brutal, tío. Yo, en serio, cuando hace algo, hay que esperar. Ante la duda, siempre busca la parte positiva de Peco, no la negativa, porque siempre acaba arreglándolo, ¿sabes? Y yo creo que debería mejorar el tipo ese de comunicación. En el momento concreto, él por dentro tiene buenos pensamientos, lo dice, pero a veces queda con la duda, ¿no? Oye, ahora te vienes a lloriquear, mira que le han dado, a Peco le han dado estos días, ¿eh? ¿Cuánta gente le ha dado por esto, eh? ¿Cuánta gente le ha dado? Yo creo que mucha gente. Yo por lo menos digo, mira, voy a esperar, porque sí que lo ha dicho, no me cuadra, pero no veo a Peco en ese modo. No veo a Peco en eso. Y pues mira, ha sido así. Peco Bagnaia ha dicho que se refería a eso y que obviamente, él, si no se hubiese equivocado antes él, en otras cosas que también ha hecho él, no hubiese llegado a esa situación. Pero una vez estoy en esa situación, en ese momento que me pongo ya en modo mundial, como ahora están en modo mundial. Ahora imagínate que tira a alguien a Jorge, ¿vale? Porque ya pasa Peco, pues Jorge pasa lo mismo. Oye, tío, se va a quejar. No va a decir, no pasa nada, como yo me he caído antes, tú también me puedes tirar. O sea, no se lo va a decir nunca eso, ¿vale? O sea, me ha encantado lo de Peco, lo de Alex, y al final, pues bueno, a mí que haya rivalidades sanas me gustan, pero meterte con otro así por las buenas, a mí eso me toca las narices. Entonces, cuando Alex se ha metido con Peco muchas veces por cosas, ¿no? O otras veces por cosas, coño, me ha sabido mal, porque no había argumentos. Si un tío te hace un hachazo y tú te rebotas, coño, lo veo bien. Pero un tío que no te ha hecho nada, ¿sabes? Meterte así con él, pues me sabe mal. Entonces aquí, un aplauso para Alex y un aplauso para Peco, que ha vuelto a cerrar todas esas bocas, que ha vuelto a hablar sobre él, sobre ese tema, dejándolo como un trapo, ¿no? Por lloriquear, ¿no? El llorica, ¿no? Y en las redes le han dado, le han dado. A mí me han puesto mensajes de esos, pero bueno, aclarado los dos, y enhorabuena a Alex y enhorabuena a Peco Bagnaia. Pues bueno, chicos, vamos con más cositas. Tenemos por aquí lo de Alex y repito, ha sido una rueda de prensa, pues bueno, pues bastante, mira, pues vamos a hacerlo así, bastante tranquila, tío. Yo es que, en serio, déjame poner esto en primer plano, porque si no se me pone pequeño. Yo me esperaba una rueda de prensa, pues bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Ahí. En la cima, permanecer en la cima. Venga, el logo de MotoGP, permanecer en la cima. Es que si no se me cambia, ¿vale? Cuando hago cambios de pantalla. Yo me esperaba algo, pues bueno, a ver, tal, los periodistas. No, ha sido una balsa de aceite. Y yo creo que el periodismo en sí de MotoGP también va un poco en esa línea, ¿no? O sea, no buscan tampoco a veces la confrontación y tal. Han sido bastante todo una balsa de aceite. Y yo me quedo con eso. Yo, al final, es lo que hay. No voy a querer cambiarlo esto. Y es una cosa que mientras empiezas a las den como se las van dando siempre, pues no hay problema. Tú, que fuera de pista, pues son educados. Oye, pues al final, es lo que se pide en el deporte siempre, tío. Es lo que se pide, que no hayan acciones, pues, agresivas o fuera de lugar. Y esta gente, MotoGP, precisamente un deporte temerario, ¿no? Que tienes que tener un punto responsable en la cabeza para ser rápido, que siempre ha sido así. Los pilotos más buenos serán los más bravos, los más irresponsables, ¿no? Y ahora estamos en una situación en la que estos tíos pues son educados, son correctos, se respetan. Claro, como que no te cuadra, ¿no? Pero es así. MotoGP moderno, los MotoGP Boys y Marc Márquez, repito, en ese estilo, en ese modo, se ha hecho el estilo trazador, se ha hecho el estilo de la Ducati y también se ha acoplado a esa nueva tendencia que cualquier declaración que ha hecho Marco ahí no ha sido nunca, pues ni para meterse con uno, desestabilizar al otro, que va, ha sido todo muy limpio, muy correcto y sobre todo diciendo que yo voy a la mía y voy a intentar ganar si puedo, ¿vale? Otra cosa es que luego pasen cosas y tal, ¿no? Jorge Martín, que llega preparadísimo, dice, ¿has visto su Instagram, fotos ahí preparándose? Creo que, no sé dónde lo he leído, creo que en DAZN,
que Jorge se ha quedado por ahí, Peco se fue a su casa en la semana de la gira, antes, y eso a Peco le pasó factura porque estaba bastante tocadete el tema del sueño, del jet lag, ¿no? Y Jorge, no, que está bastante focalizado en eso. Mira, ahora ha hablado Borsoy, y lo de Jorge es que yo alucino, tío, no hay... O sea, han conseguido este año MotoGP, o sea, yo por eso digo que el 24 ha sido el año en que la información de MotoGP ha dado un paso enorme hacia adelante, ¿de acuerdo? A nivel de información, ¿no? Por ejemplo, Marc Márquez, el discurso de Márquez, ¿no? Todo el mundo estamos de acuerdo en que ha habido un proceso de adaptación y Márquez ha adaptado a Ducati, punto. Había los debates primeros, ¿no? Va a arrasar, no sé qué, ¿no? La gente, no, se va a reír de estos dos, ¿no? Este año, el año que viene ya veremos, ¿no? El año que viene puede pasar, ¿no? Pero este año que llegaba con la moto del año anterior y qué tal y qué cual, vamos a vivirlo. Toda la gente está asumiendo ese cambio de Márquez que ha llegado, ha tenido que adaptar, ha entendido que tenía que pasar por esto Marc Márquez, cuando la gente daba por hecho de que estos dos son unas mierdas, va a llegar este con una mano y los va a ganar. Esa gente está entendiendo que ahora ha habido un proceso de adaptación y que Márquez ahora sí que ya está adaptado, ¿de acuerdo? Pero estamos en unanimidad en ese discurso, estamos en unanimidad en el de Ducati, que era también terrible lo de contra Ducati, ¿eh? Había un antiducatismo brutal antiguamente. Bueno, hace unos meses, el año pasado ya te cuento. Pues nada, ya la Copa Ducati no existe la Copa Ducati porque se entiende que dentro de la Copa Ducati hay uno que es mejor que el otro. Entonces, bueno, es que es más meritorio ganar el Mundial hoy que hace 10 años, cuando era una cosa de dos. Era la primera Honda contra la primera Yamaha, ¿vale? Y lo que hacía Márquez en Honda, por ejemplo, eso del putilla y todo aquello, ahora no se puede hacer en Ducati, o sea, no puede, ¿vale? No se puede. Entonces, ha cambiado todo y ya está todo el mundo con ese discurso. O el de Jorge Martín, por ejemplo. Jorge Martín ha sido un piloto que a día de hoy, Gino Borsoy lo ha dicho, es el más... Bueno, Jorge Martín, atención, 3.0 ha dicho Gino Borsoy, ¿eh? Gino Borsoy ha dicho Jorge Martín 3.0. O sea, yo el 1.0 y el 2.0 no he perdido, el 2.0 sería el año pasado, el 1.0 no sé a qué se refiere, pero estamos con el Jorge Martín 3.0 según Gino Borsoy y todos los medios, toda la gente, cosa que ya avanzamos a principio de temporada aquí, estamos viendo un Jorge diferente, un Jorge más centrado, un discurso más correcto, más, bueno, más coherente todo. Todo el mundo está con ese discurso de Jorge Martín y él lo está haciendo. Ha sido una demostración hoy otra vez de Jorge Martín de calma. Yo creo que hoy ha sido el sumum de Jorge Martín de demostrar calma ante la situación. O sea, en serio, me he quedado alucinado con lo escuchas hablar, cómo controla los tiempos, cómo ante las preguntas, quita hierro a todo, no se mete con Peco, no se mete con Marc, Peco es muy... Bueno, es que en serio, porque sabemos que la clasificación llevan 20 puntos de diferencia y faltan tres grandes premios. Si no fuese por eso, pensaríamos que estamos en pretemporada del 24. Es alucinante, es alucinante. O sea que Jorge Martín, un paso más hoy para esa apuesta por él, para que la gente apueste por él, porque ha vuelto a demostrar el saber estar y tal. Bueno, luego otra cosa. Marc Márquez ganó el otro día, ¿no? Y Jorge y Peco dijeron que, bueno, pues que ellos se juegan en el Mundial y que tiene un punto menos de locura, ¿no? Claro, es que lo ha dicho Márquez, lo ha dicho Jorge, es que claro, Jorge, voy a ir a ganar. Si lo veo claro, no. Si no lo tengo claro, yo no voy a ganar. Yo voy a sumar. Lo ha dicho Jorge Martín. O sea, que están en un punto ahora mismo de madurez brutal, Peco y Jorge, y repito, se está jugando un Mundial y lo que están haciendo esos tíos no es llamativo, pero es muy meritorio, tío. O sea, el cambio que ha hecho Jorge, yo no sé su psicólogo deportivo quién es, pero esto es un poco como la época de Ramón Forcada y Lorenzo, ¿no? En que el mecánico, el ingeniero o el Jeremy Burgess, ¿no? Era como Dios, ¿no? O sea, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi endiosaron a Ramón Forcada y a Jeremy Burgess, ¿no? O sea, se decía que eran magos de la puesta a punto de las motos porque estaban haciendo ganar a Rossi y a Lorenzo, ¿no? Y yo siempre decía, no, es al revés, es Lorenzo y es Rossi quien ha hecho grandes a estos dos, ¿ok? Y luego se vio con Maverick y Forcada, pues nada, ¿vale? Que también hay
una parte de piloto, Ramón, que no es una crítica a Ramón ni mucho menos, pero quiere decir que el caché del técnico o el caché del psicólogo en este caso, de Jorge Martín, sube. Yo el psicólogo de Jorge Martín no sé quién es, pero ya podía hacer alguien en la prensa una especie de reportaje porque va a tener cola. O sea, el psicólogo deportivo Jorge Martín igual ya tiene cola, o sea, no sé quién es, no tengo ni idea, pero se lo ha currado brutal, pero brutal. O sea, yo creo que hemos llegado al sumum de eso. Y bueno, Jorge, Peco Bagnaia, no sé si tiene psicólogo o no lo tiene, pero creo que no, no sé. Pero ha demostrado también una templanza, no como Jorge, que ha hecho un cambio, él ya siempre ha sido así, ¿vale? Pero ha demostrado saber estar en un momento pues, muy clave como este, ¿no? Peco Bagnaia ha vuelto a decir... Hay una cosa que hoy la prensa ha chirriado un poco, que es cierto, ¿no? Porque Peco Bagnaia hablaba sobre que es un circuito favorable para él y que aquí se ve ganador. Porque claro, los números dicen que aquí ganó el año pasado Jorge Martín, pero como siempre, la gente, muchos tenéis la manía de no fijaros en los datos. Y solo miráis la clasificación. Y no es una crítica ya, porque ya lo he dicho muchas veces, pero la clasificación es el resultado final y es lo que manda, obviamente, pero los análisis de los datos te generan tendencias, qué puede pasar o qué no puede pasar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el año pasado no se ha molestado nadie en mirar por qué Peco decía eso. Y obviamente Peco salió mal, remontó, fue el más rápido en pista y no ganó. ¿Qué pasa? Que, tú no ganaste. Bueno, vale, pero tengo el ritmo para que tú puedas apostar por mí. En otra carrera, viendo el ritmo de Peco, hostia, si sale bien puede ganar. Eso es lo que yo siempre analizo aquí muchas veces con Bezzecchi, no con Di Giannantonio, por ejemplo. Y mucha gente dice, ¿cuántos puntos está? Vale, sí, ok, ¿vale? Pero el potencial, la base, la semilla, está allí. Entonces, claro, con lo de Giannantonio, por ejemplo, dices, bueno, es que está a 200 puntos. Bueno, Giannantonio ha tenido los antebrazos, ha tenido la lesión, está jodido, ha de parar antes para operarse. De joder, tío, hay que ser un poco más humilde y entender el contexto de otros pilotos, ¿no? Di Giannantonio tiene detalles en los grandes premios que hace vueltas rápidas muy cercanas a las de Márquez con la GP23. Vale, pero no adelanta, vale, ok. O sea, no estoy diciendo que Di Giannantonio sea mejor que Márquez o igual, ni mucho menos. Precisamente argumento de que tiene ritmo, pero no tiene capacidad para explotarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que algún día te puedo ganar una carrera, como pasó el año pasado, que ganó una carrera y tal, ¿no? Hizo podio. Entonces luego se te queda la cara de tonto, ¿no? Cuando lo pones como un trapo y luego te gana una carrera. Bueno, pues yo voy con Prevengan, como este tío ha demostrado que tiene un ritmo para ganar, para estar con los de arriba, por si acaso no lo voy a poner como un trapo, porque si igual mañana sale bien y tal, y el tío hace un podio y se queda con nosotros, ¿vale? Pues es un poco esa la explicación, que a veces o la explico mal o vosotros no la entendéis, que no lo sé, ya me escucharé los vídeos porque parece como que yo quiero vender algo que no es, o sea, no es, o sea, la telemetría de Mark es una cosa y lo que hace en pista, lo que hace fuera de pista, o cómo sale, o cómo se espabila, o cómo piensa en la moto, o cómo interpreta lo que va a hacer el otro, eso es otra, que eso no se ve en la telemetría, ¿vale? Y entonces, eso es un poco la historia. Peco ha dicho, pues que aquí el año pasado él fue más rápido en pista, y muchas veces pasa, ¿no? Que a veces un piloto sale mal, es más rápido, y no puede remontar, llegas al de adelante, ya tienes la temperatura. Ha pasado con Marc en alguna carrera este año, también que ha salido mal, se ha puesto detrás de ellos y ahí se acabó la carrera de Márquez, ¿vale? Ha pasado en algún gran premio, ¿ok? Entonces no pasa nada por hacer ese análisis y decir, bueno, el resultadismo está bien para el fútbol, para el básquet y para los deportes individuales, pero los deportes que hay una moto en juego, un factor en juego moto, con los neumáticos, con todo lo que envuelve MotoGP, hay que tener ese detalle o preocuparse más por eso, porque luego un día te cambia algo, haces un clic y dices, coño, este tío ¿dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? No. Mira esto, entró aquí Gavira una vez, Eustaquio Gavira, Eustaquio y Dalio, hostia, ¿sabes qué? No sé si Eustaquio, no me acuerdo cuando entró, y lo dijo él en el canal. Es que esto que yo estoy hablando me hizo verlo Gavira, y lo dijo en este canal. Entró aquí Gavira y dijo, es que, claro, estamos con Di Giannantonio, vemos los datos de DJI y puede estar en el podio. ¿Sabes? Los datos, la telemetría, te dice podio. Pero luego está el 14. Entonces, claro, tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo se trabaja? Pues la táctica de entrenamiento, el neumático tal, el neumático cual. Saliendo más fuerte en el FP1, que Márquez, por ejemplo, va a fondo en el FP1,
se espabila siempre y siempre saca ese provecho, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Y lo dijo Di Giannantonio aquí sobre... lo dijo Gavira sobre Di Giannantonio. Dice, es que los datos nos dicen que va rápido, pero no lo saca. Entonces hemos trabajado para eso y a final de temporada ha sido rápido el año pasado, ¿vale? Es un poco esa explicación, bueno, pues Pecco, hablando sobre eso y sobre los neumáticos, que ahora hablamos de neumáticos, ¿no? Ese neumático duro, recordemos, bueno, luego hablaremos que los neumáticos de aquí son reforzados, incluso el delantero, ¿ok? Y ahora hablaremos de cómo puede influir eso en el Gran Premio de Tailandia. Pues nada, Márquez muy bien con sus declaraciones también, exento de cualquier polémica en esta revancha y dispuesto a seguir confirmando. Marc Márquez quiere demostrar en este circuito que no es bueno para él, quiere demostrar que desde ese setup de Austria, que dice él, se encuentra mejor y tal. Yo no lo voy a poner en duda, obviamente, ¿no? Porque lo dice él, pero a mí los puntos no me dicen nada en este aspecto, ¿vale? Porque puedes equivocarte, puedes romper la moto como rompió él, puede caerse Pecco como con Alex, puede caerse Pecco, puede caerse Jorge. Entonces a mí los puntos no es exactamente el termómetro real de que Márquez haya mejorado el gap respecto a Jorge y a Pecco desde Austria. A mí el gap no lo he comprobado y no puedo hacerlo. Sería los tiempos medios de distancia en ritmo de carreras y en pole, ¿vale? O sea, si tú tienes hasta Austria una diferencia en ritmo de carrera, ¿no? De 0,4 y 0,2, pues has mejorado 2. Luego lo que pasa en carrera es otro factor que también hay que analizarlo, pero no te mide el potencial ganado con la moto. O sea, tu vínculo con la moto, tu relación con la moto, tu potencial con la moto a pista libre, solo para ti, ¿vale? Se mide, pues así, ¿no? Pues con velocidad pura, tú con la moto, ¿vale? Luego el resultadismo en MotoGP, pues puedes salir bien, puedes salir mal, puedes caerte, puedes tener un neumático defectuoso. Por cierto, Marc Márquez ha hablado sobre las piezas que le han quitado y lo ha hecho con la boca pequeña, lo ha hecho de manera sutil, pero lo he dicho, y yo es que no pasa nada. Yo me alegro que lo haya dicho. Ya el otro día hizo algo Marc que fue, yo creo que también lógico en este contexto, que es que un neumático defectuoso le tocase a Márquez y le fuese mal. Y pasó. No sé si fue en la Q2 o en el Practice, no me acuerdo, el último Gran Premio, que Márquez no se sintió bien con neumático, le patinó en la salida y se le movió bastante en el time attack, ¿ok? O sea, Márquez está también dentro, menos que los demás yo creo, en ese grupo de pilotos que les afecta un neumático que no acaba de ser del todo cocido como el otro. Bueno, ¿vale? Y hoy he dicho lo de ese famoso dispositivo, pieza, ese disco de inercias, volante de inercias, que le han quitado, que sí, que es algo que, pues, que se ha notado, pero que lo compensa con otra cosa. Punto. Pero lo ha dicho, o sea, Marc Márquez sí ha dicho hoy en Motorsport, tienes las declaraciones de Marc diciendo que ese aparato que le han quitado, esa pieza, pues es un paso atrás y iba mejor con eso, es una cosa que habíamos ganado y ahora no la tengo, ¿ok? Y eso no es un lloriqueo, es exponer la realidad, ¿vale? Mucha gente dirá, mira, ya está llorando Márquez. No, es exponer la realidad, ¿vale? Y mucha gente decía, no, es que Márquez no se queja. Se queja poco, ¿eh? O sea, no, ¿vale? Pero esto lo ha dicho Marc Márquez en esta rueda de prensa, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos con el circuito, vamos con los neumáticos primero. Vamos con los neumáticos porque este circuito, en principio, puede ser bueno para Pecco. ¿Pero eso qué implica? Eso implica que vamos a poner la carta de neumáticos de Michelin. Eso implica, bueno, eso es que no sé quién lo ha dicho. Un piloto que ha hablado hoy, no sé si, creo que Bastianini ha dicho algo que, bueno, que es cierto, que también lo hemos dicho aquí, ¿no? Que es que Pecco, así lo ha dicho Bastianini, que Pecco tiene que arriesgar más, porque cuando Pecco gana y Jorge no está para ganar, Jorge siempre te hace segundo, ¿ok? Y eso es un poco la historia, ¿vale? Entonces este circuito, aparentemente, neumáticos en mano, carta de Michelin en mano, circuito en mano, es para Pecco, pero no es un mal circuito para Jorge. O sea, que tiene que hacerlo muy bien Pecco para ganar a Jorge
y para sacarle 5 y 3, 8 puntos de 20, le quedarían 12. ¿Ok? O sea, el mejor escenario para los dos a full nivel, como mucho, le va a recortar 12. Y para que pase esto, bueno, para que Pecco gane los dos, tiene que pedalear, ¿eh? Tiene que pedalear, Pecco, porque Jorge no es un circuito que esté flojo. Jorge diga, bueno, es que, vale, no habrá nadie más, y si Jorge no está bien, si tampoco estoy bien, ganaré yo. No, no, es que tienes que estar perfecto, tienes que hacerlo perfecto para ganar a Jorge. O sea, es bueno para ti, sí, pero tienes que estar al 100%. Cualquier fallo, cualquier FP1, que te despistes, que la moto no la pongas a sitio y tal, te va a pasar Jorge por encima. Que no sé también quién ha dicho hoy que Jorge Martín y Márquez se parecen más en esa explosividad de llegar y mojar, del momento dulce, ¿no? Que se dice, de llegar al circuito, ¡pam! Y meter todo en su sitio y ya ser agresivos del Moñito 1, ¿vale? Y eso Pecco lo estuvo trabajando hace un par de grandes premios, pero desapareció otra vez en Australia. Yo creo que los de Australia de Pecco fueron más que nada la elección de neumáticos, que Pecco quizá sea más neumático dependiente que Jorge y que Marc, quizá, no sé, es la sensación que tengo, pero Michelin hoy, bueno, este gran premio va a traer neumáticos reforzados, la carcasa de atrás más dura, ya lo sabéis, ¿ok? Una cosa que le gusta a Pecco. Y atención, los delanteros los han endurecido un step. El medio del año pasado, que fue la opción que llevaron casi todos en carrera, el medio del año pasado pasa a ser el blando. ¿Ok? Traen el duro, pasa a ser el medio, y un duro con carcasa reforzada aún por si quieren más, ¿vale? Pero bueno, a mí de entrada me chirría bastante, porque si el año pasado todo el mundo fueron con el medio, que ahora es el blando, y tú traes 2 steps más de neumático, joder, eres muy optimista, Michelin, para saber que los neumáticos lo van a aprovechar. Bueno, oye, que igual sí, no lo sé, pero si los traseros son los mismos y tú solo traes... Si tú mejoras al delantero, primero nos dices que el año pasado estaban descompensados, ok, pero ese duro delantero, veremos si alguien lo utiliza o no, pero bueno, va a ser como siempre emocionante y lo veremos aquí. Michelin pues ya tiene su carta de neumáticos, que es favorable a Pecco, bueno, favorable, o no perjudica a Pecco, por lo menos, porque quizá favorable no sea la palabra exacta, porque hay neumáticos que le pueden ir mal, si no lo traes le van mal a Pecco o a Jorge. Es que hay un ejemplo de Jorge Lorenzo, siempre lo pongo este ejemplo, que fue en Assen 2015, que Bridgestone nos trajo el neumático que traía habitualmente, que es un neumático con más, en el borde del neumático era más blando, que le permitía a Jorge tumbar y girar en inclinación, y ese gran premio hizo tercero, súper lejos de Rossi, ganó Valentino, el año aquel de Márquez, ¿no? Y Jorge se quejó, o sea, Jorge tenía neumático de dependencia, más que Rossi, ¿no? Y eso pues son necesidades, cualidades de cada piloto por su estilo, su manera de pilotar, ¿no? Entonces aquí parece que no va a pasar eso, no quiere decir que sea malo para Marc, sino que en este Gran Premio quizá Pecco no sufra el problema que sufrió el Gran Premio pasado, en los que el neumático delantero pues, no le daba, o sea, no le daba más, se lo comió y ya no había más, ¿de acuerdo? Tampoco fue puesta a punto, podían haberlo hecho un puesta a punto con estilo de pilotaje, pero no dio para más, no hubo más tiempo, y aquí lo que puede ser es que tengan ese tiempo para arreglar las cosas, porque los neumáticos de entrada no le volverán tan loco como la semana pasada en Australia, ¿de acuerdo? Pues nada, carta de Michelin, y vamos con el circuito y con sus hole shots, porque esto de los hole shots mola, porque... se me ha ido ahora la pantalla, porque hace ya días que lo estamos potenciando aquí en el canal, y está volando, así que vamos a quitar esto de aquí. Y atención, circuito de Buriram, aquí en circuito más que nada un poco entre Sepang y entre Austria. Vamos a poner entre Sepang y Austria, ¿vale? Para ubicarnos, contexto, la curva 3, la curva 1, la 12 y la 1, me recuerdan a Austria totalmente, en plan polígono industrial, recta curva en 90 grados, bueno, la 12 no son 90 grados, ¿ok? Y lo otro me parece bastante Sepang, ¿no? Lo de la 3 sería más Motegi, ¿vale? Pero el otro es muy Sepang, muy enlazado, ¿vale? Curva 1, saliendo curva 1, hole shot, device, primer hole shot en esta pedazo de recta a la
curva 3, ok, segundo whole shot device, ok, y esta parte, desde la 3 a la 4, me parece espectacular. Hay unas imágenes brutales, las que aquí Márquez va a dar bastante miedo, porque es una frenada, bueno, no es una super frenada, pero da para quitar el device después del activas a la 2, y es una curva de izquierdas bastante atrevida, ¿vale? Porque vas muy rápido, ¿vale? Aquí empieza el modo flow, que es la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, todo con gas, dejando correr la moto, pam, pam, pam. No sé si en la 11 se va a poner el device, no sé, no he visto a nadie ponerlo el año pasado, he visto el vídeo del año pasado, no he visto a nadie ponerlo, porque de la 11 sales inclinado y ya es como que cortas para la 12, no es un... De la 11 a la 12, aunque parezca una recta larga, aquí la moto casi no se pone recta, dijéramos, empalmas casi la aceleración de la 11 con la frena a la 12, y aquí no se activa, y luego esa curva 12, que es la que Pecco Bagnaia intentó aquella locura, también porque Jorge estaba frenando muy pronto, ¿no? Esto me recuerda a aquella de Kevin Swans, ¿no? En Donington Park con Rainey, que al final, a ver, es un por fuera, pero también porque los delante van frenando bastante más antes de la cuenta, si no, eso no lo haces ni de coña, ¿no? Pero Pecco, bueno, frenan pronto, pues yo voy por fuera, lo pruebo por fuera, y que lo probó, fue emocionante, pero Jorge dijo, te vas. Jorge se estaría riendo en el casco, decía, bueno, ¿estás flipado o qué? O sea, que frena pronto, pero no te voy a dejar pasar, ¿eh? O sea, no te voy a dejar no te voy a dar el gustazo de que me pases por fuera, ¿vale? Estos son los device 2, 3, no es excesivo, son normal, la media, yo creo que la media de device son 2 o 3 por circuito, menos Motegi que tiene 4 o 5, pero 2, 3 es, yo creo que es lo habitual, de 2 a 3, y recordemos las fotos de que os he puesto antes, que el device, pues, es diferente, ¿ok? Y aquí Marc, pues bueno, veremos si hace alguna explicación o algún argumento sobre esto, porque aquí la recta, la 1, la recta 2, la recta de la curva 2 es larga de cojones, ¿eh? O sea, aquí, vamos, se va a notar bastante si la moto acelera mejor. Oye, mira, esta vez lo he hecho diferente, y he puesto también zonas del circuito que pueden ser favorables a Márquez o menos favorables a Márquez, ¿ok? ¿Y esto qué es? Pues es muy fácil, es las frenadas breaking point, ¿vale? La 2, frenada brutal. Mira, el problema el punto débil de Márquez, que esto de punto débil de Márquez, ostras, entre los pilotos así top, Márquez, Rossi, toda esta gente, no recuerdo que ninguno de estos tuviese un punto débil tan acentuado como Márquez en las curvas de derechas. Sí que lo compensa con las de izquierdas, porque las de izquierdas es brutal, pero, o sea, que yo creo que Marc, lo bueno que es en las de izquierdas y lo que le saca a los demás a las de izquierdas, lo pierde con las de derechas a veces, rápidas. En vez de ser, vale, soy igual a las de derechas, no marco la diferencia, pero las de izquierdas os meto, ¿no? O sea, podría ser así, entonces sería ya brutal, ¿no? Pero no he visto nunca un piloto top con esa acentuación, ¿no? O sea, que se acentúe, ¿no? Una pérdida en un punto de un circuito. O sea, Valentino Rossi, un punto débil de Valentino Rossi grande. Hostia, así grande, no sé, ¿vale? No sé. De Lorenzo, la frenada, ¿no? Bueno, la frenada de Lorenzo. Bueno, mira, la frenada de Lorenzo no era muy fuerte, pero hostia. Pero era para ir más rápido en curva. No, tampoco me vale. No, Lorenzo tampoco. ¿Vale? Bueno, Pedrosa. Pedrosa al grip, ¿no? Pero bueno, entre Rossi y Márquez, por ejemplo, no veo en Rossi ningún punto así marcado. Y Marc sí que es cierto que tiene un tipo de curva de derechas, rápida, sin frenada marcada, que no le va bien. Por ejemplo, la 11 de Misano perdía bastante, con goma nueva sobre todo, respecto a los demás. Fue mejorando, pero sí que es cierto que el otro día en Australia, en la Q2, Márquez, no sé si fue en esa curva porque fue el sector, el parcial, en la Q2, que le metió 0.6 Jorge Martín, 0.5 900, casi 0.6 Jorge Martín, perdió casi todo ese tiempo en la curva 1, Marc Márquez, que es la única curva que hay de derechas que no es una frenada de parar la moto, que es frenar y entrar con mucha velocidad. Cuando es un freno moderado que entras con mucha velocidad es cuando Marc está cediendo tiempo respecto a los demás, está perdiendo lo que gana quizás en las de izquierdas, ¿de acuerdo? Es un punto débil de Marc que me gustaría ahora pues hacer el seguimiento, ¿no? A ver si eso va mejorando, ¿no? Porque esa mejora
de Marc puede ser lo que le haga ser un caníbal o no el año que viene. Si mejora ese punto, hostia, con lo bien que hace las izquierdas, que es superior a todos en las izquierdas, joder, pues va a tener muchos números de poder ganar muchas carreras el año que viene, ¿vale? Entonces aquí la 2 no es bien así, pero luego la 7, la 8, la 9, incluso la 12 son un poco así, ¿vale? De curvas que no son las mejores para Marc, y lo que pueda ganar Márquez pues en la 4 o en la entrada a la 5 o la 6, pues lo puede perder en otras, ¿vale? O sea que es un circuito que en Australia solo penalizaba en una, por ejemplo, en la 4 y en la 8 y en la 10 de Australia, como era de parar la moto, Marc era bueno en esas dos curvas, adelantó a Jorge, sí que entró un poco colado, pero no pierde tanto quizá como en la 1, ¿vale? Entonces aquí sí que hay alguna curva en la que se pueda perder, ¿vale? Pecco Bagnaia es muy bueno en esas curvas, Pecco ahí puede sacar ventaja, Pecco el punto fuerte quizás sea ese, ¿no? Esas curvas de derechas con freno moderado que dejas y a mucha velocidad, que en Barcelona hay bastantes de esas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco destacar esos puntos de frenada en los 4 estos puntos, pues bueno, que son frenadas en las que Marc tiene ese plus, ¿vale? Y si son a izquierdas, más todavía, pero esos puntos de flow point, he hecho el flow point, que es jugando con el gas, lo que era la Yamaha de Quartararo en el 19, ¿os acordáis de Quartararo con 500 RPM menos? Aquí, en estas zonas enlazadas, da igual la potencia, cuanto más dulce sea el motor, o jugar con el motor, el gas, quitar gas, dar gas, quitar gas, es más efectivo el pilotaje, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde Pecco o Jorge tienen números para recuperarle mucho a Marc Márquez, porque él es más de parar y acelerar y ese punto agresivo, aunque Márquez estamos viendo cómo va evolucionando siempre y veremos ese factor de curvas de derechas, cómo lo arregla, que dijo él hace unos días que estos últimos grandes premios se los iba a enfocar en eso, a mejorar puntos débiles para el año que viene. Uno de esos es este de derechas, ¿vale? Aquí tenemos el modo flow, 7 puntos modo flow, ¿ok? Y 5 breaking point. Pierde Marc Márquez, la balanza bueno, pierde, y además con el whole shot, que son 3, o sea que en principio de teoría, en este circuito podríamos ver a un Márquez sufriendo un poco más contra Jorge y contra Pecco, pero esa es la teoría. El Márquez que va evolucionando, veremos después si realmente ha perdido o no, o ha mejorado en esos puntos. Aquí tenéis la mezcla de los dos, todos los puntos críticos del circuito, los whole shot device, los right 8 device, el flow point y el breaking point, para marcar diferencias entre Márquez y entre Jorge y entre Pecco Bagnaia, ¿vale? El punto Rossi de Marc, el punto débil de Rossi era Marc, ¿no? Oye, esto de Marc me parece me parece interesante, porque, ¿os acordáis el año pasado en Portimao, que era el peor del sector 1, del sector 4, ¿os acordáis, no? Esa curva de derechas, que el sector 4 eran dos de derechas en flow total. Era bueno, la penúltima era más cerradita, y la última que era a varios ángulos, y era todo el rato con gas, ¿no? Y era el peor de la parrilla, el peor, y mejoró y tal. Y luego en Ducati, tampoco, con la Ducati este año, tampoco, ahí también perdía, se cayó también con el whole shot, que lo activó antes, ¿vale? Aún no se había puesto al día Márquez con la Ducati en esas curvas de derechas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco el análisis de lo que podemos ver, y poco más, chicos. Esto empieza en unas horas, y vamos a ver qué es lo que depara este Gran Premio limpio, educado, correctísimo de los MotoGP Boys, incluido ya Marc Márquez en este nuevo, pues, escenario que presenta MotoGP, que es el de la educación, el de respeto, el de los buenos modales y tal. Marc está jugando a esto. Yo creo que Marc ya ha sufrido bastante en este aspecto, con lo de 2015 y todo, y yo creo que le sale más a cuenta seguir esa tendencia del respeto y todo. Y hasta bien, incluso con lo de Pecco, yo creo que lo de Pecco, que pidió sanción a Pecco y tal, en aquello de Portimao, se portó bastante, ¿eh? Se portó bastante. Y cuando la hace, por ejemplo, la cara de Portimao,
fue bastante... Su cara era decir, hostia, lo siento, tío. O sea, le supo mal, ¿sabes? Cuando lo hacía antes, más pequeñito, se reía, ¿sabes? Llegaba sonriendo, ¿no? Y eso ya no lo hace. Y eso da bastante rabia a mucha gente, le da mucha rabia, ¿no? Hostia, me tira y me viene riendo, ¿sabes? Hombre, córtate un poco, ¿no? Entonces eso ya no lo hace Mark, y yo creo que Mark está también perfectamente compenetrado ya con el MotoGP, del abrazo, del buen rollo y del amiguismo fuera de pista, pero a muerte, pilotaje extremo, rapidísimo, mucho nivel en pista. Pues bueno, recordemos algunos breves también. KTM, que Binder ha preguntado por la crisis KTM. No vamos a dejar MotoGP. Ha sacado el lema de Honda. Gano el domingo, vendo el lunes. Ha sido brutal lo de Binder. Por cierto, lo de Binder, aquí estuvo para ganar el año pasado, y veremos las comparaciones, porque me huelo comparaciones populistas ya de este Gran Premio con la KTM, ¿no? Porque el año pasado la KTM de Binder estaba con las GP23. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa? Que teóricamente las KTM deberían estar con la GP23. Pero son neumáticos diferentes, las KTM son 24, la evolución de las KTM quizá ha ido peor o mejor, no sabemos, la Aprilia ha ido peor, o sea que las comparaciones son bastante odiosas, y yo creo que lo que pasó el año pasado es otro contexto y no tiene mucho que ver con este, pero Brad Binder quiere podio y quiere hacerlo bien en este Gran Premio. Ha hablado también Marini, lo de Honda ya os lo puse, no voy a volver a ponerlo, pero ha hablado Marini sobre, ha sacado a pecho que te cagas sobre Honda. Hay gente, no solo nosotros, que ya está hablando de esa mejora de Honda, no porque lo dijo Zarco, por lo que dijo Zarco, que fue súper, vamos, fue clarísimo con la mejora de Honda. Mucha gente está hablando de esa mejora de Honda, y Marini se ha propuesto entrar en la Q2. Bueno, que hizo 14 el otro día, P14 cerca de algunos, sin caídas, o sea, fue real, ¿no? Y están muy motivados en Honda y tienen ganas de llegar aquí, un circuito que va a ser más complicado, más stop and go. Veremos cómo está Honda, pero si aquí lo hace bien, interesante. Y quiero recordar a la gente que ve la clasificación, que solo ve la clasificación y lo compara con otros años, que la mejora de Honda creo que es mucho mayor de lo que nos pensamos todos. Creo que es mucho mayor de lo que nos pensamos todos. Porque han hecho una base que, según Zarco y según Marini, es muy buena y falta pulir ahora los detalles. O sea, ahora mismo, según Zarco y según Marini, yo no lo digo yo, o sea, lo dicen ellos, están en una base de... Están ya en el camino, ¿no? En the way, y falta pulir esos detalles que te hacen estar arriba, ¿no? Pero yo creo que llegar a este punto era lo difícil, ¿vale? O sea, quitar todos los vicios del año pasado, de los últimos 15 años, desde el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 años, tío. Quitar los vicios de 17 años, una moto, datos, toda la información que tenía en Honda, que era peso delante, moto suelta de atrás, poco tiempo en inclinación, mucho pick-up, levantar la moto rápido, todo eso se ha hecho así, los datos, papel, no, se ha metido la trituradora de papel, se ha tirado todo y han dicho, bueno, papel en blanco, y empezamos. Motor, chasis, pesos, ningún dato. O sea, Ducati ahora hace una moto nueva a partir de esta, ¿vale? Pues tienes una base. Pues claro, Honda, ¿de dónde empezaba? Yamaha, por ejemplo, estaba ganando carrera. Yamaha ganó el 21. O sea, lo que ha hecho Yamaha tiene mucho más mérito. Bueno, es que a veces quizás es mejor empezar de cero, ¿sabes? Porque Yamaha estaba mejor, pero ahora que lo pienso, pues es mejor empezar de cero y toda la basura empezar de cero también, ¿no? Pero lo que ha hecho Honda, en serio, me sabe mal que con la gente que hay informando y todo, que todo el mundo siga criticando lo que está haciendo Honda. O sea, en serio, es que claro, con los pilotos que tiene además, porque todas las marcas que han ganado lo han hecho con grandes pilotos, o pilotos que son buenos en eso, en evolucionar las motos, como Lorenzo o como Pecco Bagnaia. En KTM están ahí, que sí, que llegan, ¿vale? En Aprilia estaba Aleix, que parecía que sí, pero el último step ganador
si no tienes un piloto ganador, ¿cómo lo vas a dar? O sea, ¿cómo vas a pedirle a Aleix que haga el último step de Jorge o de Pecco? ¿Cómo lo haces si no es Pecco ni Jorge? Es que claro, en Honda tienen a Zarco, que Zarco, repetimos, con Ducati, no veía a Martín ni a Pecco, algún día que se cruzaban los astros para él, pero por norma general no veía ni a Pecco ni a Jorge, Zarco. Y está con la Honda liderando el proyecto Honda. Es que tela, ¿eh? Es que tela, ¿eh? O sea, ahora mismo Honda está mejor de lo que parece y luego tiene los pilotos que tiene. Zarco es un... A mí me gusta mucho Zarco, me encanta, pero ¿qué hizo en Ducati? ¿Qué hizo Miller en Ducati? Nada, ganó una carrera, 2 carreras, ¿no? Ganó la de Jerez, una de Jerez y la otra no sé cuál ganó. En Motegi, no me acuerdo dónde ganó. Ya, es que comparado con... Esas comparaciones que hacen a veces con Marc, con Bezzecchi y Gian Antonio, coño, hazlas con Miller o con Zarco. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sabes? Pues claro. Pues bueno, Honda está ahí, yo contento de que vayan evolucionando. La moto, a mí me encanta verla, para mí es la más bonita de toda la parrilla, aunque sí que es cierto que se han copiado Ducati en las alas, es una copiada, pero antes de esas alas, las anteriores, solo con las alas diferentes, era preciosa, el crenado inferior era más bonito, unos detalles súper bien currado todo, súper bien, pero bueno, veremos qué step acaban de dar o no estos pilotos, que claro, Marini, ¿qué hacía Marini con Ducati? Sí, estaba ahí con Bezzecchi, detrás de Bezzecchi, que por cierto Bezzecchi, la gente, me acuerdo que ahora mucha gente le pone a parir a... No está Bezzecchi. Bueno, tíos, el año pasado era Rossi, Bezzecchi. Este año es un trapo porque Marc le ha sacado 200 puntos. Bueno, a eso os aclaráis con Bezzecchi, ¿vale? Porque claro, hemos pasado el nuevo Rossi, portadas en medios de comunicación oficiales, bueno, oficiales que viajan, portadas del nuevo Rossi, le metió 200 puntos Márquez, o sea que a ver si nos aclaramos un poco con eso, ¿vale? Pero Marini, ¿qué se puede esperar de Marini en Honda? Es que claro, como mucho, que llegue a hacer lo que hace con Ducati, estar por ahí, el top 5, top 6, eso se espera de Honda, claro, si haces con una Honda, es que la Honda es buenísima, ¿vale? Pero bueno, no me falta mucho para eso, porque para ganar sí que va a tener imposible, yo creo. Pero ahí está la mejorita esta de Honda y esperemos que vaya siendo así. Repito, más de lo que parece. Pues nada, chicos, hasta aquí el speech de hoy. 57 minutos, tío. Pero cómo se me va la pinza, tío. 57 minutos llevo, tío. Madre mía, mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Bueno, chicos, pues nada. Hostia, empieza a bloquear a gente, tío. Me tenéis cansado algunos, tío. Pero bueno. No voy a criticar. Todo esto, ahora voy a ver el chat. No voy a cortar. Y todos los que estáis diciendo esto, o sea, no os quiero en el chat. Toda esta gente así fanática y todo. Mira que tenéis canales para ir, ¿eh? O sea, no sé para qué venís a este, tío. Ahora voy a bloquear a todos, ¿vale? Así que los que lo entendéis, guay. Sois guays. Y los que no queréis entenderlo, pues iros a otro canal, ¿vale? Ahora os voy a bloquear. Así que nada, chicos, hasta aquí el speech de hoy y voy a cenar, que mañana tengo un día muy, muy ocupado. Por cierto, a las 10, entrenamiento, ¿vale? En directo aquí, voy a programar la hora, así, todos aquí mañana a las 9 y a las 10 menos cuarto aquí, para comentar en directo el practice de MotoGP, a ver cómo se las gastan Pecco y Jorge, y a ver esa mejora de Marc en circuitos que no eran lo mejor antes para él y que ha hecho ese step a partir del verano, que será el previo también del 2025. Así que chicos, hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente directo. Chao. Así se me pone bien. A ver. Sí.